Bien, muy buenos días. Esta sería nuestra clase número 3. Serían las razones trigonométricas de un ángulo. Vamos a encontrar un ángulo. El ángulo que está aquí sería el ángulo alfa. Ángulo teta. Vamos a ponerle ángulo teta. Bien, nosotros ya habíamos estudiado las razones trigonométricas. Seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Coca, hip, hip, coca, hip, hip, para ver las razones trigonométricas. Ahora, lo que vamos a sacar es sacar el seno del ángulo, ¿sí? No vamos a dar la respuesta del seno del ángulo, sino vamos a ver cuánto vale seno de teta. ¿Cuánto vale seno de teta? Entonces, vamos a identificar primero el ángulo. El ángulo teta, vamos a sacar seno de teta. Por lo tanto, seno de teta es cateto opuesto entre hipotenusa. Vamos a identificar cuál es la hipotenusa. Bien, dijimos que si este es el ángulo recto, ese es el ángulo recto, el lado opuesto al ángulo recto sería la hipotenusa. Entonces vamos a poner aquí la hipotenusa. Ahora, del ángulo, el lado que toca el vértice del ángulo, ese sería mi cateto adyacente. Y el ángulo que está opuesto, el lado que está opuesto al ángulo sería mi cateto opuesto. Entonces ya tengo identificado lo que es la hipotenusa, cateto adyacente y cateto opuesto. Ya nada más hay que empezar a sustituir. Entonces sustituimos. Seno de teta es cateto opuesto. Cateto opuesto te vale 3 metros. Y la hipotenusa te vale 5 metros. Nosotros sabemos que esto se puede eliminar. Metro entre metro se elimina. Entonces me quedaría 3/5. ¿De acuerdo? Bien, ahora vamos a sacar el coseno de teta. Coseno de teta sería el cateto adyacente, que sería 4, entre la hipotenusa, que sería 5. Ahora la tangente de teta sería cateto opuesto, que sería 3, entre cateto adyacente, que sería 4. Bien, pues como sabemos que estas son inversas trigonométricas, nada más se invierte. Entonces ya no hay necesidad de ver acá, sino simplemente invertimos. 3/4 sería 4/3. Y de aquí, en vez de 4/5, sería 5/4. Y acá, en vez de 3/5, sería 5/3. Y también ustedes lo pueden representar como decimales. Nada más dividen y ponen en decimales. Pero esto sería la clase de hoy, cómo representar el seno de teta, ¿sí?, con los catetos y la hipotenusa. Esto sería todo. Muchas gracias. Nos vemos en la siguiente sesión. Bien, vamos a ver un segundo ejemplo. Un segundo ejemplo, por si no quedó claro el primero. Tenemos un triángulo rectángulo, este es el ángulo de 90 grados, y aquí tenemos el ángulo alfa. Tenemos los lados 6 centímetros, 10 centímetros, 11.6 centímetros. Entonces vamos a ver el seno de alfa, coseno, tangente, cosecante, secante y cotangente. Entonces otra vez, aquí tenemos las medidas. Vamos a identificar cuáles son los catetos. Bien, el lado opuesto al ángulo de 90 grados, ¿quién va a ser? La hipotenusa. Bien, el lado que está junto con el ángulo que es este, sería mi cateto adyacente. Y el que está opuesto al ángulo sería este, que es cateto opuesto. Entonces, como ya tenemos identificado cateto adyacente, cateto opuesto y la hipotenusa, ahora sí, vamos a ver seno de alfa. Seno de alfa es cateto opuesto, que son 10 entre la hipotenusa, que vale 11.6 centímetros, pero sabemos que se cancelan los centímetros. Bien, coseno de alfa, cateto adyacente, que serían 6 entre la hipotenusa, que serían 11.6. Tangente, cateto opuesto, que serían 10, entre cateto adyacente, que serían 6. Nos vamos con la cotangente, que estas son las inversas. Por lo tanto, pues como son las inversas, pues ya no observamos acá, simplemente lo resolvemos. El 6 se pasa al numerador y el 10 se pasa al denominador. Hacemos lo mismo aquí, el 6 al denominador y el 11.6 al numerador. Y por último lo mismo acá, el 11.6 y el 10 pasa al denominador.
Y ya así ya tenemos las 6 funciones trigonométricas representadas con un ángulo. Eso es todo, gracias, nos vemos en la clase número 4.